Hablaremos acerca del arte de hablar en público. Se habla acerca de que oratoria es el arte de hablar en público. Para que se convierta en un arte debemos entender acerca de lo que nos ocurre. Por ejemplo, nuestra soledad, nuestra tristeza, nuestro miedo, esa gran incertidumbre en la que el ser humano está. Si no entiendes esto, no tendrás base para hablar, porque constantemente estamos interrelacionándonos con las personas, pero tenemos miedo o temor de decir algo que no agrade. Desde el momento que tenemos eso, entonces quiere decir que aún no hemos entendido. Entonces les pediré que entiendan, más que hablar bonito, deben entender la vida misma. Se ha complicado la vida con ideas, con conceptos, con supersticiones. Desde entonces estamos ahí metidos buscando ahí la respuesta a lo que nos ocurre. Oratoria no es el arte de convencer, porque desde el momento que tiene como objetivo convencer, estamos manipulando. Desde el momento que tiene como objetivo persuadir, estamos manipulando. Oratoria, aprende oratoria para convencer, para persuadir. Desde entonces todo tu esfuerzo está condicionado. Claro que no te das cuenta de esto. Tengo que hacer que usted se dé cuenta. Si oratoria es el arte de convencer y persuadir, eso significa aprender técnicas para buscar aprobación. Pero así como hay aprobación, también habrá desaprobación. Y el dolor está ahí, el sufrimiento está ahí. Cuando uno quiere entregarse en el escenario, no es por medio de la búsqueda de aprobación, porque desde el momento que buscamos aprobación, no nos entregaremos en el escenario. Todos ustedes tienen deseos de entregarse en el escenario, vivir fluidamente, pero no es por medio de la búsqueda de aprobación, porque jamás va usted a estar esperando que otros lo aprueben y no va a vivir lo que usted está diciendo. La única manera es hacer a un lado esa idea de la búsqueda de aprobación, investigue y vaya usted, exponga. Así tal vez descubras lo que es una exposición espontánea, natural. Eso es todo, no es eliminar el pensamiento de la búsqueda de aprobación. No es decir, no tengo que ya buscar aprobación. Lo tendrás como idea, pero no puedes eliminar la idea o el pensamiento. No puedes eliminarlo porque no puedes tocarlo, no puedes verlo, por eso jamás puedes eliminarlo. Es una ilusión creer que ya lo hemos eliminado, un recuerdo, un pensamiento, pero lo hemos evadido nada más, lo hemos camuflado con algo distinto, pero el pensamiento sigue estando ahí. Pero a eso llamamos eliminación. No hay tal cosa, no se puede eliminar. Lo que sí puedes hacer es entender ese recuerdo y continuar. Claro que allá hay un entendimiento, eso es todo. Así dejará de preocuparse de sus recuerdos o de sus pensamientos. Pero la mayoría intentamos deshacernos de ese pensamiento, de ese recuerdo. Como decir, ya no quiero tener miedo, quiero estar sin miedo. Desde el momento que deseas no tener miedo, ya estás luchando, estás ya en conflicto. El miedo es algo que tienes que entender, no evadirlo, no refugiarte en algo para decir no tengo miedo. Todos ustedes vienen a un lugar como este para perder su miedo. Sé que eso les gustaría escuchar. Aquí los profesores tienen que aclarar esta cuestión. Su miedo nunca puede ser eliminado. Su miedo tiene que entender, comprender. Usted tiene miedo por algo, pero no lo entiende. Entonces, decidimos no entender y querer perder el miedo. Eso es absurdo, porque imagínese usted, ¿cómo va a perder el miedo si aún no entiende? Primero debe entender y el resto está resuelto. Entender de por qué reacciona de esa manera. Entender cuáles son las influencias condicionantes. Pero usted no quiere entender, quiere eliminar su miedo. Es al revés. Es al revés. Entonces debemos entender lo que nos ocurre y el resto está garantizado. Ahora, su deseo de perder el miedo, quiero perder el miedo para luego participar.
Mientras tanto no participo porque primero quiero perder el miedo. Esa también es otra de las ideas erróneas respecto a este campo. Si usted espera no tener miedo para participar, nunca participará. Es como decir, no quiero tener pensamiento, solo cuando no tenga pensamiento podré participar. Recuerden de que el pensamiento es miedo. El miedo es pensamiento. El pensamiento es miedo, el miedo es pensamiento. No puedes eliminar. Entonces nunca participarás. Esa es otra de las ideas que hay que entender, hay que comprender. El miedo es miedo. Hay que entender por qué tenemos miedo. A pesar de todo, ¿puedes participar? Sí, entonces descubrirás algo totalmente distinto. Porque si esperas no tener miedo para participar, nunca participarás. Porque el miedo es algo que no puedes verlo, no puedes tocarlo, por eso jamás puedes destruirlo con una decisión. No se trata de decidir sobre tus reacciones, se trata de entender tus reacciones mismas. No se trata de destruir la guerra, se trata de entender la guerra misma. No se trata de condenar o aceptar la guerra, se trata de entender la guerra. Así estarás en paz. Pero si tratas de tener paz y no entender la guerra, estarás en guerra, en conflicto. Las cuestiones psicológicas ocurren y están ahí. Así es que a lo largo de estas sesiones entenderemos lo que nunca se ha entendido, como por ejemplo, de una vez por todas, saber lo que nos ocurre. Solo saber lo que nos ocurre, no para tener paz, porque si usted investiga para tener paz, la investigación estará condicionado y se frustrará. Así que solo nos interesa investigar, saber. Entonces la paz estará con usted. La paz en el escenario, la tranquilidad en el escenario, por decirlo así. Sugiero no estar ahí obsesionado por tener paz, porque en el mismo deseo de obtener paz estás en guerra. Es al revés. Ahora, ¿por qué no la motivación? ¿Por qué no la motivación? Bueno, en vez de motivarnos, vamos a entender, comprender. Eso es lo que necesitamos. Estamos tan llenos de motivación. Con la motivación nos alejamos de nosotros mismos. Por ejemplo, estás teniendo una reacción, inmediatamente dices, no tengo esa reacción, soy positivo, soy el mejor, soy valiente. ¿Eso saben qué significa? Engañarse a sí mismo. Alejarse de la realidad. ¿Ves? No entendemos vuestras reacciones, inmediatamente escapamos, nos camuflamos. Ahí vivimos. Mientras tanto los años van pasando y aún sigue habiendo inmadurez en cada ser humano. La madurez no es cuestión de edad, es cuestión de cuánto entiendes acerca de lo que te han dicho o de lo que te está ocurriendo. No entendemos porque inmediatamente nos refugiamos en palabras positivas y a eso llamamos crecimiento. Y eso es lo que no le permite acabar con lo que le ocurre. Lo sigues posponiendo, engañándote de que así se supera, se mejora. No. Acabar significa no repetir nunca más estas palabras. Y sin embargo lo repetimos. Es sinónimo de que aún no ha resuelto. Solo se está distrayendo, nada más. Tengo una reacción y digo, no tengo esa reacción, soy positivo, soy el mejor, ya no sufro, pero está sufriendo. Ya no sufro, está sufriendo. Entonces vuestra labor va a ser entender vuestro sufrimiento, no decir no sufro. Nos engañamos a nosotros mismos, nos alejamos de la realidad, nos alejamos del entendimiento y como tal nos alejamos de la madurez. Es al revés. Sufrimos, ¿por qué? Porque nos han pintado la vida de una manera que no es. Claro, a esa persona también le pintaron algo que no es. Entonces de confusión en confusión vivimos. Y eso tiene que terminar. Termina solo entendiendo las cuestiones. Entonces, no manipularemos, aunque tenemos el poder de manipular, ya lo sabe. Usted está conociendo todas estas cuestiones psicológicas. El médico puede explicarle acerca de el funcionamiento físico de la mente, ya saben. Pero nosotros nos encargaremos de estudiar, de investigar acerca del funcionamiento o de la estructura
del funcionamiento psicológico de la mente, acerca de la estructura del funcionamiento psicológico de la mente. El médico le explica acerca del funcionamiento físico de la mente, mas no puede explicar acerca del funcionamiento psicológico de la mente, de la estructura del funcionamiento psicológico de la mente. Esa no puede explicarlo. Nosotros nos encargaremos. Entonces ya nos estamos encargando. Veamos a ver cómo funciona eso. Les diría, los requisitos para hablar en el escenario es no tener miedo. Eso seguramente eso escuchamos alguna vez. No tener miedo. Requisitos para entregarnos en el escenario. ¿Qué es lo que se dice? Se dice de esta manera: requisitos para hablar en el escenario, entregarnos y brillar en el escenario es no tener miedo, ser valiente, caminar con mucha energía, como vencedor, no como vencido, como triunfador, no como derrotado, ir al escenario con optimismo, con una sonrisa, agrade a los demás porque los demás te están observando de pies a cabeza. Así es que no hagas que piensen lo contrario, piensa positivamente. Le dan una serie de recomendaciones, ya, muchos consejos. No solo eso, sino le dicen: cuidado con tener temblores en las piernas, cuidado con el latido acelerado del corazón, cuidado con el enrojecimiento de su rostro, cuidado con temblores en las piernas, cuidado con olvidar. Así que hace el esfuerzo de no olvidar lo que has preparado. Vaya al escenario, mira a los demás. Entonces van con todas esas recomendaciones. Entonces aquel que iba a hablar deja de hablar porque ha olvidado todo. Su exposición está tensionada, condicionada. Pues no haremos eso nosotros. ¿Por qué? Porque es al revés. Ahora tienen que ver la vida al revés. Si quieren generar algo distinto, tienen que verlo al revés. No es así. Así se pospone. Se pospone. ¿No ven? Usted va a una serie de consultas psicológicas, está por ahí por unos momentos, luego nuevamente está, luego nuevamente acude, nuevamente busca, ve, lo pospone y así va envejeciendo, pero sin entender. Entonces nosotros vamos a entender. Esto tiene que terminar. Ahora, ¿qué pasaría si les dijera requisitos para hablar en el escenario? Primer requisito, tener temblores en las piernas. 2, que la palma de la mano empiece a sudar. 3, latido acelerado del corazón. 4, vaya al escenario con la idea de olvidar. Inclusive haga el esfuerzo de olvidar. Vamos, haga el esfuerzo de olvidar, ¿no? Cuando usted hace el esfuerzo de no olvidar, olvidará. Cuando usted hace el esfuerzo de no olvidar, olvidará. Cuando usted no hace el esfuerzo de olvidar, recordará o olvidará. Pida olvidar y recordará. Así funciona. La memoria se robustece cuando usted pide olvidar, pero la memoria se debilita cuando usted desea no olvidar. Así funciona. Cuando usted pide no tener temblores en las piernas, tendrá mucho más. Cuando usted pide tener más temblores en las piernas, no lo tendrá o aminorará. Así funciona, es al revés. Cuando usted pide no tener latido acelerado del corazón, lo tendrá. ¿No ves que se está oponiendo? Cuando usted pide no tener temblores en las piernas, que la palma de la mano no sude, ¿qué más? Que no haya enrojecimiento en su rostro, lo tendrá. Puedo garantizarlo. Y cuanto más desea eliminar todo eso, más tensionará su mente, su cuerpo y su corazón.
lo volverá insensible. Entonces estaremos como aquel joven que dice: quiero olvidarte pero no puedo, quiero sacarte de mí pero no puedo, ¿qué hacer? Quiero sacarte de mí pero no puedo, algo así. Oiga, amigo, ¿quién le ha dicho que eso se saca? Así no funciona la mente, vas contra el orden natural de la mente. La mente está hecho para pensar, piense, imagine, y entienda, solo entienda de por qué imagina, porque piensa. Eso es todo, más allá no hay nada. Si pudieran entender esta sencillez, lo cual lo harán conforme pasan las sesiones, entonces su hablar será un arte, no un refugio. Si queremos tenemos el poder de darle paz a este ser humano. Quiero olvidarte pero no puedo, eso que es lucha, guerra interna. Quiero olvidarte pero no puedo. Cuando hay esa guerra interna y guerra externa, ¿qué cosa no hará exteriormente? Ya nosotros lo entendemos, pero también podemos generar en esa persona paz. No es que yo decido por él, sino tenemos el poder de hacer que él entienda y que por lo menos perciba ese estado de paz. ¿Cuándo hay paz en ese ser humano? Porque ahorita está en lucha, en guerra. Así nos encontramos con nuestro miedo, luchamos con nuestro miedo. Deseamos eliminar. No hay ninguna diferencia como aquel joven que se pasa diciendo: quiero olvidarte pero no puedo. Denle su paz, vamos. ¿Qué pasa cuando ya entiendo de que no se puede hacer nada? ¿Qué ocurre con el ser humano? Aunque estamos condicionados para seguir luchando, estamos tan acostumbrados para seguir luchando, bien acostumbrados durante años, entonces por un tiempo les acompañará esa costumbre. Por un tiempo, pero sobre todo está usted atento a eso. Entonces decides no aceptar, pero en la no aceptación también hay esfuerzo. La posición de aceptar no va a funcionar. Es como decir, alguien te dice, te ofende y usted le dice, te perdono, pero en el fondo dices, sinvergüenza, ¿ya? Algo así, como que no funciona. O sea, no se trata entonces de decidir. La posición de perdonar, la decisión de no, algo así, la posición de aceptar. Entonces, ¿se trata de decisión? ¿No hay otra alternativa? ¿Cuál podría ser? Algo que no sea posición, ¿cuál sería? Entendemos. ¿Qué implica entender? ¿Entender implica condenar? ¿Entender implica aceptar? Porque ese joven está en lucha. Así que no podemos decirle, oye, usted está en lucha, pero nosotros también estamos en lucha con nuestros miedos. ¿Ves que es mucho más allá que la motivación? Mucho más allá. Con la motivación no vamos a resolver estas cuestiones. Fácilmente podemos decir, estás luchando, bien, piensa positivamente, di que ya no lo tienes, piensa. Ya lo concentramos. La mente, lo alejamos de la realidad, pero no estamos resolviendo. En cualquier momento pasa eso y nuevamente está con esa cuestión. Ahora hay que entender de una vez por todas. Algo que no sea decisión, ¿cuál sería? Entender. ¿Pero entender es condenar? No. ¿Entender es aceptar? No. Entonces, ¿qué es entender? Comprender el porqué de la situación. El porqué de la situación. Quiero olvidarte, pero no puedo. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Entender de qué? ¿De qué manera? Hemos descartado lo que es condenar, también hemos condenado lo que es aceptar, o sea, hemos descartado lo que es condenar, descartado lo que es aceptar. Ahora, ¿qué nos queda?
Nos queda entender. ¿Pero qué implica entender? Comprender. ¿Pero qué implica comprender? ¿Qué hacemos con ese pensamiento? ¿El estado anímico? Más bien de uno mismo. Pero quien va a entender no es usted, sino él. El proceso ocurre en él. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Aceptamos? No. ¿Condenamos? No. ¿Qué hay entonces? Entender nomás. Eso significa sin opciones. Sin opciones. Entonces solo queda el recuerdo o el pensamiento, más no su opuesto que quiere eliminarse. Recuerden, es el mismo pensamiento que decide eliminar, que crea su ilusión de eliminarse. Esta es una cuestión que les ayudará a entender sus miedos, sus temores y todo lo que les ocurre. Ahí está la base de todo, de toda madurez, de todo crecimiento, por decirlo así. No está en desear eliminar, sino en entender. El joven lucha, está así porque acepta o condena sus recuerdos, pero su paz está en la no aceptación y en la no condenación. O sea, no acepta ni condena, entonces todo está resuelto. Cuando no acepta ni condena, la paz está con él. Entonces la felicidad no depende de una decisión. La paz no es cuestión de opciones, de decidir. Es en sí entender. Entender de que el recuerdo es recuerdo y nada se puede hacer. Aunque quisieras hacer, todo hacer es vano. Todo hacer es lucha, es guerra, conflicto. Entonces, comprender, entender es, nada se puede hacer, ni aceptar ni condenar, porque esta no depende de ti, sino está ahí como un hecho y no puedes tomar una decisión sobre eso. Entonces la mente por primera vez está quieta, está en paz. Es algo así más o menos. ¿Tiene el poder sobre la luna? No. ¿Aceptando crees que lo vas a alterar? No. ¿Condenándolo crees que vas a alterarlo? No. Así que no cuenta tu decisión. Entonces, ¿cuál es siquiera la relación con la luna? ¿Vas a estar luchando? Ya no. Está ahí. Está ahí. ¿Ve? Tú sigues haciendo tu vida, casi siempre o muy poco ya lo recuerdas, por decirlo así. Pero está ahí. Ni aceptas ni condenas. Algo así ocurre con nuestros pensamientos. No aceptas ni condenas, pero está ahí el pensamiento, ya ni siquiera le das importancia. Y continúas tu vida. Es un estado de paz que no puedes definir. Ahora podrán entender que solo llegamos a la condenación, la mayoría. Muy pocos llegan a la aceptación. Y unos cuantos por ahí, por propia percepción, llegaron al entendimiento de que mirar con opciones es conflicto. Pero cuando no aceptas ni condenas, entonces no hay nada.